Todos en algún momento hemos experimentado una emoción. Sabemos qué se siente estar felices, tristes, con miedo, con rabia. Pero a pesar de que todos las hemos sentido, muchas veces no sabemos cuál es ese objetivo, ese para qué de la emoción, qué significado tiene sentirme de una u otra forma y sobre todo qué impacto tiene eso en mi salud y en mi mente. Este tema de las emociones es algo fascinante. A mí en particular me parece que de hecho nos permite conocernos e identificar exactamente quién somos verdaderamente. A través de eso que en algún momento siento, puedo identificar también cuál es el pensamiento que está sustentando esa emoción y comenzar un proceso muy bonito de autodescubrimiento. Entonces, por esa razón, hoy vamos a hablar de lo que son las emociones. Mi nombre es Mix Soca, soy médica integrativa, terapeuta holística, docente y conferencista y hoy quiero compartir contigo un poco de lo que sé, de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, confiando en que sea de valor para tu vida y de valor también para esas personas que amas y que son importantes para ti. Entonces, bueno, comencemos con qué es una emoción, porque finalmente al momento de intentar describirla o definirla, sentimos que no sabemos exactamente qué es una emoción. Una emoción es una respuesta adaptativa, incluso casi simultánea e inmediata a estímulos externos o a estímulos internos. ¿Cómo así? Hay veces que nosotros, por ejemplo, estamos aquí sentados y de repente nos sentimos tristes. ¿Y qué pasa si no está pasando nada? Estoy aquí sentada, no estoy teniendo ningún tipo de evento que desde afuera me genere tristeza, pero resulta que vino un pensamiento, así como un vagoncito de un trencito, que pudo haberme generado esa emoción. Pude haber recordado, por ejemplo, a mi mamá que se fue de viaje, a una persona que falleció, a un evento doloroso o triste que de alguna manera me ancla esa emoción, o incluso puedo recordar cosas felices del pasado, pero como ya pasaron, lo recuerdo con nostalgia y tengo esa emoción de tristeza dentro de mí. Eso puede llegar a pasar de forma muy frecuente, es decir, una respuesta a nuestro mundo interno, pero también puede ser una respuesta a ese mundo externo. Imagínate que sales con la mejor actitud, la mejor disposición y de repente te tropiezas con una persona que viene, no sé, vas manejando en el carro con una persona que comienza a pitarte y comienza a madrearte y comienza a decirte una cantidad de cosas y tú dices, pero ven acá, ¿y esta persona por qué me trata de esa manera? Y genera en ti una emoción de rabia. Entonces, un estímulo externo que me genera esa emoción. ¿Para qué existen las emociones? Porque en realidad muchas veces nos quisiéramos como desligar de ellas, sobre todo de las que consideramos displacenteras. Muchas son esas funciones de la emoción, pero vamos a hablar de 3 de ellas. La primera es una función adaptativa, me adapta a lo que está pasando afuera o lo que está pasando adentro. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí me está ocurriendo algo que no me gusta, que me desagrada y aparece esa emoción de la rabia, de la ira, lo que va a generar es un momento en el que yo puedo colocar un límite sano a aquello que está pasando que no me está gustando. De hecho, la rabia es una de las emociones que más satanizamos porque sentimos que pueden llegar a hacer daño. Y efectivamente, claro que pueden ser emociones dañinas, pero si yo esa rabia la utilizo para identificar esto no me está gustando, esta persona de alguna manera está cruzando un límite, yo voy a poder utilizar esa emoción para poder demostrarle al otro y para poder sentir yo también que es algo que no está acorde con lo que yo quiero vivir y con las relaciones que yo quiero tener. Entonces esa sería la primera función, una función adaptativa. También tiene una función que es motivacional. La emoción nos motiva, nos energiza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a realizar un proyecto y nos sentimos súper alegres, contentos y eso nos hace hacer, valga la redundancia, eso con mucha más energía, con una actitud que es positiva? Entonces tiene también una función motivacional. Y hay otra función que me gusta mucho y es una función social. A través de la emoción nosotros podemos interactuar con otros seres humanos.
Si alguien se siente triste y lo ves llorando, lo ves cabizbajo, puedes conectar con ese otro ser humano a través de esa emoción. E incluso, aunque no tengas ni idea de lo que le está pasando a esa persona, puedes comenzar a empatizar con esa emoción y darle un abrazo, decirle, ¿sabes qué? No entiendo qué te está pasando, pero siento mucho que te sientas triste. Entonces tiene una función que nos permite darnos cuenta como no somos seres individuales, sino que somos seres sociales. Bueno, hasta allí vamos a hablar de lo que tiene que ver con esa parte de funciones de las emociones. Pero ahorita te dije que la emoción está ligada a un pensamiento. Quienes saben de estos temas, quienes son apasionados por toda esta parte del pensamiento, dicen que nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. Wow. Imagínate tú esa cantidad de pensamientos en 24 horas, es una locura. Incluso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que pensamos. Y generalmente los pensamientos que tenemos son pensamientos que tienden a tener como una línea o como un conducto que es muy similar. ¿Y cómo se sustenta un pensamiento? ¿Cómo se crea un pensamiento? ¿Cómo se mantiene un pensamiento? Podríamos hablar de algo que yo denomino, pero no porque sea una denominación propia, sino porque de alguna manera lo adherí de algún lugar, a patrones de conducta, patrones o creencias que en algún momento nos dijeron. Entonces vamos a hablar de ese tema que me parece también fascinante. Imagínate que cuando estabas pequeño o pequeña te dijeron, los perros son animales peligrosos. Eso fue un pensamiento que se verbalizó y te lo dijo tu mamá o tu papá. Ese pensamiento que fue dicho una vez, seguramente por alguien que tuvo algún tipo de evento desagradable con un perro, se convierte en ti en una creencia. ¿Qué va a pasar cada vez que tú estés cerca de un perro? No lo vas a abrazar, no lo vas a acariciar, vas a alejarte. Y el tema de las creencias no está mal, porque finalmente las creencias de alguna manera sustentan nuestro accionar y nos permiten desviarnos u obviar situaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Pero si tú has tenido un perro, sabes que los perros no son seres peligrosos, son amorosos. Pueden haber algunos perros que por algunas condiciones específicas puedan representar algún peligro, pero en realidad los perros son los seres más amorosos de este mundo. Bueno, aquí te estoy hablando desde mi creencia, ¿verdad? Que surge de un pensamiento, pero ahí hay algo súper importante y es, una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que sabes. Lo que crees surge desde afuera, desde algo que te dicen en algún momento. Pero lo que sabes es tu experiencia. Yo desde mi experiencia, aunque en algún momento también crecí con la creencia que los perros eran seres peligrosos, en algún momento me di la oportunidad de tener una perrita, que todavía la tenemos, que se llama Princess, que es un ser maravilloso, y me di cuenta que los perros son los animales más amorosos, que les digo yo, como esos seres con los que tú puedes experimentar muchas emociones. Ella se me coloca en la cama, prácticamente a veces son como seres humanos. Y transformé ese sistema de creencias a través de una experiencia que yo misma me permití. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque ninguna emoción es negativa, ninguna emoción es mala, pero sí hay emociones que cuando las sostengo mucho tiempo por mi pensamiento, me generan enfermedades. Y ahí vamos a comenzar a hablar un poco de ese impacto corporal y ese impacto en la salud que pueden generar las emociones. Hay emociones que me pueden generar impacto de forma inmediata. De hecho, la emoción está diseñada para demorar pocos segundos. Pero yo, ¿cómo sostengo una emoción? Con mi pensamiento. Si yo pienso 60.000 veces en el día y mis pensamientos están direccionados a un tipo de emoción, finalmente esa emoción va a convertirse en un estado de ánimo. Y es ahí donde tenemos que tener especial cuidado. Cuando hay un estado de ánimo que se mantiene en el tiempo y es un estado de ánimo que me genera displacer, que me genera malestar, va a generar enfermedad. ¿Por qué? Porque las emociones generan
bioquímica en mi cuerpo. Cuando yo siento una emoción, estoy generando hormonas, estoy liberando hormonas que pueden ser del bienestar o que pueden ser de esa respuesta de lucha-huida. ¿Quién no ha escuchado del famoso cortisol, que le llaman la hormona del estrés, que está diseñada para que cuando yo esté en momentos que sean amenazantes pueda huir, pueda paralizarme o pueda enfrentar el miedo? Pero si yo estoy todo el tiempo generando pensamientos estresantes porque siento que mi vida no me gusta, porque mi vida de alguna manera la siento que es hostil, que es difícil, que es dura, ¿cuál va a ser la emoción predominante? Va a ser de rabia, de tristeza, de frustración. O sea, va a ser una emoción que va a ser displacentera, y entonces en ese momento mi bioquímica corporal lo que va a liberar son hormonas que me van a hacer sentir que mi cuerpo no es un lugar lindo para habitar. Y entonces todo mi organismo va a comenzar a responder eso. Y por eso se afecta cuando yo estoy en estrés de forma crónica. Mi sistema inmune, comienzan a aparecer dolores, comienza a aparecer trastornos del estado del ánimo como la ansiedad, como la depresión, insomnio, dolores de cabeza, etc. Bueno, entonces vamos a ir aterrizando un poco más con relación a ese terreno de la emoción y el cuerpo. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido que tienes alguna situación que te genera miedo? Imagínate tú el primer día de la universidad que estuviste afuera y ese primer día no tenías ni idea de con quién te ibas a encontrar, si las personas con las que ibas a coincidir ibas a agradarles, y de repente ese primer día de universidad te caíste en la mitad de, no sé, de un lugar público. Esa emoción que queda allí va a generar un impacto de forma inmediata. Esa sensación de miedo, de vergüenza, incluso algunas personas enseguida comienzan a sentir dolor de cabeza, una cabeza que piensa y piensa y piensa, miércoles ya. Comencé con el pie izquierdo. Ojo que el pie izquierdo no es un mal pie porque yo soy zurda, pero muchas veces tenemos ese pensamiento de que comencé con el pie izquierdo y entonces ahora todo el mundo va a decir, no, la que se cayó, el que se cayó. Y eso va a generar un impacto en tu cuerpo de forma inmediata. Hay personas que después de la caída, de repente lo que hacen es que se van para el baño porque comienza un dolor abdominal. Suponte que en ese momento aparentemente no pasó nada, pero en la noche comenzaste a tener sueños relacionados con eso. Entonces genera un impacto de forma inmediata. Imagínate que eres una persona que afronta las situaciones de una manera propositiva, te caíste, te levantaste, te reíste e incluso generó amigos y después se rieron de ese escenario y no pasó nada. Pero hay personas que no se quedan con esa respuesta inmediata, sino que a través del pensamiento sostienen esa emoción de vergüenza y durante todo el semestre o incluso durante toda la carrera no dejaron de ser esa persona que se cayó en la mitad del Paraninfo. No se dieron la oportunidad de mostrarse desde un lugar distinto. Allí el impacto no va a ser de forma inmediata solamente, va a generar una respuesta que se va a prolongar en el tiempo. Y puede suceder que esa persona ya no quiera ir a la universidad, que incluso se quiera cambiar de carrera, que quiera hacer otra cosa porque siente que no puede con esa situación que de alguna manera excedió las herramientas que tenía. Y esa es una persona que muy probablemente puede asistir a una consulta médica con problemas de migraña, con problemas de síndrome de intestino irritable, con fibromialgia. Y mira cómo desde una emoción que no fue bien gestionada y que se sostuvo con un pensamiento negativo, comenzamos a generar enfermedades de forma evolucionando en el tiempo, es decir, que van generándose y se van gestando en el día a día. Bueno, yo pienso que hasta allí vamos por un buen camino. Quiero que me cuentes qué te gustaría saber más de las emociones y del cuerpo. ¿Qué te gustaría saber, por ejemplo, de cómo gestionar esas emociones? Todas las dudas que tengas, por favor, hazlas en comentarios, porque mi objetivo es poder profundizar en este terreno apasionante, pero sobre todo teniendo en cuenta cuál es la información que tú quieres conocer.
Entonces me despido, te mando un abrazo y recuerda que mi nombre es Mixoka. Estoy para servirte. Chao, chao.